Radio Transmundial presenta Los grandes temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los grandes temas. Voy a leer los primeros 14 versículos del libro de Eclesiastés. Así que busque Eclesiastés capítulo 7, los primeros 14 versículos. Dice así: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. No se asuste, después vamos a explicar todo esto, porque el corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Me detengo un minuto. Cuando se ponen espinos debajo de la olla, usted sabe que arden y crepitan, pero no calientan. No calientan. Y lo que está queriendo decir es eso, ¿no? Que la risa del necio es como el ruido que hacen los espinos, pero que no dan calor. Ciertamente, dice, y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero. Mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Nos detenemos aquí en la lectura, ustedes completarán después la lectura del capítulo, pero vamos a tratar de penetrar en lo que es el sentido de este capítulo. Salomón en el libro de Eclesiastés está discutiendo o está conversando o está reflexionando sobre qué es lo verdaderamente valioso en la vida y cuáles son las cosas que realmente tenemos que darle importancia. Sabe que hay mucha gente simple que compra las cosas por el envase y no por el contenido. Y entonces hay cosas que vienen muy bien envasadas y deslumbran por el envase, y los que venden saben esto, ¿no? Pero después cuando usted va al contenido, ese contenido no tiene nada que ver con la maravilla del envase. Y por eso Salomón está escribiendo todas estas cosas para hacernos reflexionar acerca de lo que es verdaderamente importante en la vida. Y hace una comparación interesante, que es la que da el tono a todo el capítulo. Por eso paré en el versículo 14, porque viendo esos versículos, el resto se va a explicar solo para el que lo lea. Dentro del mundo oriental, los aromas tienen mucha importancia, más importancia que en el mundo occidental. Por eso usaban perfumes, usaban ungüentos, usaban hierbas aromáticas. Esto era muy común en el mundo oriental. Y quedan muchos testimonios en la Biblia, muchos, donde se habla de los perfumes y de los ungüentos y de las hierbas aromáticas. Fíjese, por ejemplo, que en el libro del Cantar de los Cantares, cuando la amada habla de su amado, dice: a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. ¿Cuántas mujeres acá le han dicho a su esposo esto? No se usa, ya no se usa, ¿no es cierto? No se usa. Pero es un requiebro maravilloso lo que le está diciendo, ¿no? Es algo, yo me imagino que el amado al que le dice eso
debe sentirse muy bien. Así que Celia está tomando nota. En los proverbios se habla del efecto psicológico del perfume. Dice, el ungüento y el perfume alegran el corazón. Quiere decir que tiene un efecto psicológico sobre la persona. Se usa como homenaje. Ustedes recuerdan que una mujer llegó un día y dice, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebró el frasco sobre la cabeza de Jesús. Esta es una forma de homenaje. Era bien caro eso. Judas lo estimó en 300 denarios. Quiere decir que ese frasquito de perfume valía lo que 300 sueldos, 10 meses de trabajo. 10 meses de trabajo de un obrero. Y ella lo dio como homenaje en ese momento. Y se usaba también el perfume para ungir a los muertos. Cuando usted lee en el Nuevo Testamento, las mujeres que van a ungir el cuerpo de Jesús a la tumba el día de la Pascua, llevan especias aromáticas y ungüentos. Quiere decir que el perfume tiene mucha importancia. Me quedo en esto porque el recorrido del perfume en la Biblia es larguísimo, larguísimo. Salomón comienza hablando del perfume y seguramente él está usando un refrán que puede ser popular. Recuerden ustedes que Salomón también era un recopilador de refranes. Entonces, ¿qué es lo que él dice? Él dice, mejor es la buena fama que el buen perfume. Mejor es la buena fama que el buen perfume. Es un refrán o un proverbio tal vez de uso popular, pero que sirve para dar entrada a todo lo que va a decir después. El perfume tiene una virtud, que es la virtud de trascender. Claro, nosotros cuando hablamos de la palabra trascender decimos es una vida trascendente, es un hecho trascendente, es un momento trascendente de la historia o trascendental de la historia. Y uno dice, ¿qué tiene que ver esto con el perfume? Bueno, la palabra trascender en nuestro idioma castellano significa exhalar un olor vivo y subido que penetra y se extiende a gran distancia. Quiere decir que nosotros la usamos como una metáfora, pero la palabra trascender está directamente relacionada con los perfumes. Es que el olor, el aroma de un perfume es tan penetrante que llega a distancia. Esto es trascender. Hay malos perfumes. No se olvide que él dice el buen perfume. Hay malos perfumes. Usted vio que a veces usted va por la calle, pues sobre todo en los comercios, y aparece una señorita que dice, mire, está este perfume, ponga la mano, que le ponga un poco, ¿no? Para que usted lo pruebe, ¿no es cierto? Y algunas veces Celia pone la mano y después maldice durante el resto del camino por el perfume, el olor del perfume, eso, ¿no? Porque suelen ser horribles. Acá no se habla del mal perfume, se está hablando del buen perfume, del buen perfume. Y dice, el buen perfume impregna a la persona y donde la persona va, invade con su perfume el sitio. Es decir, ¿cuántas veces nos damos vuelta para mirar porque sentimos un aroma especial, porque alguien usó un buen perfume? Se extiende como una atmósfera personal. El perfume es como una atmósfera que rodea a la persona. Los orientales sean afectos al buen perfume, saben reconocerlo y saben apreciarlo, y por eso Salomón comienza con este refrán. Mejor es la buena fama que el buen perfume, ¿Por qué es mejor la buena fama que el buen perfume? Porque el perfume es exterior, se coloca sobre la persona, es superficial. Puede ser una máscara el perfume. Es el resultado de lo que la persona se pone. Por lo tanto, el perfume siempre es engañoso. En cambio, la buena fama que impregna a una persona, la buena fama por la cual la persona es reconocida por los demás, sale de adentro, es una manifestación profunda, no es algo que se pone, es algo que exhala desde el interior. Es el resultado de la persona, no es el resultado de lo que se puso la persona.
sino de la que la persona es. Es la verdad de nosotros. Y por eso dice que mejor que un buen perfume, que hace que todos se den vuelta por eso, para verme, es la buena fama, que me miren, pero por otra cosa, que es lo que está adentro. Y hace esta comparación ¿para qué? Para que salgamos de la frivolidad, para que salgamos de la superficialidad, de buscar las cosas superficiales y de ocuparnos únicamente de lo de afuera. Hoy nosotros vivimos en un mundo que se ocupa siempre de lo de afuera, que está permanentemente mostrando lo de afuera, pero donde la persona en este mundo vale no por lo que es, sino por lo que tiene, por lo que se puso encima. Y él hace esta comparación para que busquemos lo realmente valioso, para que no nos engañemos con lo exterior, para que no nos quedemos en la superficie, para que entendamos la importancia de la vida y busquemos los valores permanentes. Entonces, para que no tengamos una visión superficial y para que aprendamos qué es la vida y vivamos la plenitud, nos golpea con una conclusión típico de maestro hebreo: golpear con algo que deja pensando a la persona y que lo conmueve. Entonces, después de esto dice: mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Cuidado, no está diciendo que vayamos a los velorios, ¿no? Está diciendo que es mejor acercarse a la casa del duelo que a la casa donde alguien nació. Ahora, ¿en qué sentido es mejor? No dice vayan, dice es mejor, es más productivo para la persona, es más productivo. Él está diciendo que es más productivo cuando nos enfrentamos con la muerte que cuando nos enfrentamos con la vida. Porque cuando nos enfrentamos con la vida, porque nació un niño, estamos todos contentos, todos alegres, ¿no es cierto? Pero cuando nos enfrentamos con la muerte es cuando empezamos a pensar. Es cuando empezamos a pensar, es cuando reflexionamos. ¿Dónde aprendo más acerca de la vida? Cuando me acerco a la muerte, cuando reflexiono. Entonces él no está negando el que vayamos a celebrar a un niño que nació, está diciendo, pero tenga en cuenta que muchos van a celebrar al niño que nació y cuando muere alguien tratan de desaparecer, pero allí se aprende también y allí se profundiza. Y pone el ejemplo del hombre que va por la calle, va caminando y dice, ¿dónde voy? ¿A la casa del luto o a la casa del banquete? ¿Dónde voy? ¿Dónde hay tristeza o donde hay risa? ¿Dónde voy? ¿Dónde hay luto o donde hay alegría? ¿Dónde me reprenden o donde me hablaban? Por supuesto que si yo tengo que elegir, quiero ir al lugar del banquete, al lugar donde la gente se ríe, al lugar donde hay alegría y en donde todos me alaban. Pero eso no va a dejar ningún sedimento en mí. En cambio, cuando en la vida se nos presenta que tenemos que enfrentar el luto, la tristeza, la reprensión, allí es cuando realmente crecemos y profundizamos en nosotros mismos. No es difícil elegir cuando se plantea así, pero lo que el sabio está queriendo decirnos no es un asunto de elegir una cosa y la otra, sino de saber cuál es el efecto que estas cosas tienen en nuestra vida. Un momento de tristeza no es agradable para nadie, ni para usted, ni para mí, ni para nadie, pero produce cosas importantes dentro de nosotros, nos hacen madurar como personas. Una reprensión no es agradable, es mejor que nos alaben y no que nos reprendan, pero nos ayuda la reprensión a corregir nuestros errores, Lo exterior siempre es engañoso, la verdad profunda es lo que realmente vale. Siempre recuerdo, yo tuve que hacer muchos programas de radio sobre los valses de Strauss, hice una serie de programas sobre los valses de Strauss. Los valses de Strauss son maravillosos, es una música alegre, agradable, que deleita el oído, que no se necesita mucho conocimiento ni profundidad para entenderla. Algunos dicen que es música superficial, no, es música maravillosa, no existe, es buena música o mala música, ¿no? Y esta es buena música. Y uno dice, claro, la época que vivió Strauss era así, ¿no es cierto? Era toda alegría. Y estaba en la pérgola del Kursalon, él dirigía su orquesta y estaba allí rodeado de alegría. El asunto es que cuando moría alguien, Strauss desaparecía. Murió la madre y desapareció, no lo encontraban por ningún lado. Se tomó un tren y se fue.
No podía tolerar la muerte. ¿Y esto qué significa? Que era un hombre inmaduro. Y el inmaduro puede producir una obra de arte maravillosa, pero no estaba preparado para vivir. No estaba preparado para vivir. La vida no es un vals, ¿eh? La vida no es un vals. Ahora, hay valses en la vida. Y tenemos que gozar de los valses que hay en la vida. Pero tenemos que saber que la vida tiene mucha más profundidad que el vals. Que la vida tiene muchos aspectos. El profesor le explicó un día a sus alumnos: el hombre piensa más cuando está internado en un hospital que en una universidad. El hombre piensa más en la cama del hospital que cuando tiene que pensar en la universidad. Profundiza mucho más en su vida. El pensamiento del frívolo, del superficial, es que la adversidad, los problemas, los contratiempos no sirven para nada y en algunos casos hasta son una señal del castigo de Dios. Esto es una mentira grande, más grande que una casa. Algunos cuando tienen una adversidad y ven otro que tiene una adversidad dicen algo habrá hecho. No, señor, la adversidad también viene de Dios. Y la adversidad también Dios la permite en nuestra vida. Pero además pensar así demuestra una tremenda ignorancia espiritual. Porque si usted lee la Biblia, usted ve cómo la adversidad fue la que forjó los grandes temperamentos de la fe. Los grandes temperamentos de la fe se forjaron en la adversidad. Moisés tuvo que dejar Egipto y huir como fugitivo y pasar 40 años apacentando ovejas, un hombre que había captado toda la inteligencia de Egipto. Eso fue adversidad. Sin embargo, eso le sirvió para su futuro. Pedro, Pablo, Juan fueron perseguidos, azotados, torturados, conocieron la cárcel y la adversidad les sirvió. Y fíjense que muchas veces cuando escuchamos la biografía de grandes hombres, comienzan siempre diciendo: vino de un hogar humilde, con mucho sacrificio, esto, aquello, lo otro, y usted se da cuenta de que la adversidad va formando el carácter, va formando a la persona. Entonces, lógicamente que yo no voy a hacer un elogio de la adversidad, todos queremos que no haya adversidad en nuestra vida, pero entendamos que las cosas que nos pasan nos dejan también muchos beneficios como personas. Salomón nos dice: no rechacemos la verdad, no nos escapemos de la realidad. En la vida hay felicidad y hay sufrimiento y hay dolor, y aprendamos del sufrimiento y del dolor. No está diciendo no nos riamos ni gocemos y la alegría no sirve para nada, no está diciendo estemos tristes y amargados. No está diciendo eso. Está diciendo valoremos también la otra parte, que es importante porque esa otra parte nos hace crecer. No confundamos las cosas. Tenemos que aprender que muchas cosas son perturbadoras en la vida. Y él dice: las presiones perturban hasta el sabio. Hasta el sabio se siente perturbado por las presiones. Quiere decir que hasta el hombre que tiene sabiduría, las presiones hacen que se perturbe. No es ni para el necio ni para el sabio vivir en paz en el mundo, fácil vivir en el mundo. Todos sufrimos presiones. Pero nos da una serie de consejos y yo quisiera marcar esos consejos con los que son 6 consejos que están detrás de todo esto. Y quiero enumerar esos consejos porque son la base de la sabiduría. La primera cosa que dice es: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Vamos a ir marcando: no nos apresuremos a sacar conclusiones. No nos apresuremos. Hay personas que son explosivas y que frente a cada cosa inmediatamente reaccionan y empiezan a despotricar contra el prójimo, contra Dios, contra sí mismo, contra el que está enfrente. Son intratables finalmente. Tenemos que enojarnos y hay motivos para enojarnos. Jesús se enojaba, se enojó. Lo dice la Biblia taxativamente en el Evangelio, los miró con enojo. Cuando sacó a los mercaderes del templo se enojó, pero nunca eso debe hacerse apresuradamente.
No te apresures con tu espíritu a enojarte, no te apresures. El sabio sabe que hay tiempo para enojarse, que hay tiempo. Y esto es para todos los que estamos acá, para los papás también, que a veces los hijos los sacan de las casillas. No se apresuren a enojarse, tómense su tiempo, tómense su tiempo. En segundo lugar, no pensemos que el pasado fue mejor. Esta es una frase de la tercera edad. En mis tiempos, había cosas mejores que las de ahora y había cosas peores que las de ahora. Porque todos los tiempos tienen cosas buenas y tienen cosas malas. Así que nunca de esto de que los tiempos pasados fueron mejores preguntarás con sabiduría. No lo preguntes. Tenés que saber que todo tiempo es así. Mi abuelo, cuando hablaba de Italia, hablaba de un paraíso, de una maravilla. Y yo me comí eso durante mucho tiempo hasta que un día me pregunté, ¿y por qué se vino? Porque algo había malo allá. Algo había malo allá. Y lógicamente que la mente filtra y hace bien en filtrar. Y se queda con lo bueno. Y es bueno esto. Pero cuidado, no nos traguemos con que el pasado es mejor. Recuerde usted que cuando el pueblo salió de Egipto con Moisés, ellos habían clamado a Dios para que los sacara del látigo de Egipto. Habían clamado de corazón a Dios y Dios los sacó. Y cuando cruzaron y tuvieron la primera dificultad, lo primero que dijeron es, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto y los pepinos y los melones y los puerros y las cebollas, pero no se acordaban del látigo. Esta es la mente humana, así funciona, así funciona. Del látigo no se acordaban, se acordaban de lo bueno que tenía. Entonces dicen, no pensemos que todo tiempo pasado fue mejor. Y cuando una persona de edad nos dice, en mis tiempos fue mejor, usted dígale sí por respeto, pero no se lo crea. No se lo crea. En tercer lugar, aprendamos a adecuarnos a cada situación. Es bueno tener conocimiento y es bueno tener bienes materiales. Acá habla del conocimiento y de los bienes materiales. Dice, pero es mejor tener sabiduría. ¿Por qué? Porque para la vida del hombre escudo es el conocimiento. Escudo es el conocimiento. Lo defiende de muchas cosas el conocimiento. Y escudo también es el dinero. Lamentablemente escudo es el dinero también. Dice, pero la sabiduría excede a todo eso porque la sabiduría da vida. Y el conocimiento no da vida y el dinero no da vida. Lo que da vida es la sabiduría. ¿Y la sabiduría qué es? Es la aplicación del conocimiento a la vida. El tomar el conocimiento y saber vivir. Saber vivir. Eso que decíamos cuando leíamos el capítulo 6, ¿se acuerdan? Que decíamos, uno puede tener todo, pero si no sabe gozar de eso, no le sirve de nada. Y él dice, la sabiduría es la que te lleva a gozar de lo que tenés. La condición del sabio es saber gozar, saber analizar. Dios hace todas las cosas y las recibimos de su mano. Y tenemos que aprender a adecuarnos a la situación. Hoy me va bien, me gozo del bien. Y en el día que me va mal, reflexiono. Pero las dos cosas vienen de Dios. Tercera cosa, evitemos los excesos. No seas demasiado justo ni sabio en exceso. Cuando yo leo esta frase, digo, no seas demasiado justo ni sabio en exceso. ¿Qué está diciendo? Pecá pero moderadamente. No está diciendo eso. No habla de la justicia real de la vida, porque todos tenemos que ser justos. Es cuando nosotros mismos empezamos a ser justos ante nuestra propia opinión, cuando yo empiezo a pensar que yo soy justo. ¿Se acuerda usted del fariseo? El fariseo era justo, demasiado justo, demasiado justo. Justo en la propia opinión, sabio en su propia opinión. Y juzgaba a los demás. Se había transformado en fiscal, en censor del otro. Ellos sabían todo y podían juzgarlo todo y no eran juzgados por nadie. Estaba por encima de todos.
Y hay que tener cuidado con este tipo de justicia. Uno tiene que ser justo en su conducta, en su forma de ser, pero no andar creyéndose que es justo como para darle lecciones a los demás de justicia. Porque llegamos al fariseo. Y hay una línea muy débil entre un cristiano sano y un cristiano fariseo. Y salta justamente cuando empieza a juzgar a los demás. Cuando ya cree, no seas demasiado justo, sé justo con ti mismo. Sé justo con ti mismo. ¿En qué termina? Los fariseos, ¿en qué terminaron? En la esterilidad espiritual. No dieron ningún fruto. Es el perfil del necio y no del sabio, el del fariseo. En quinto lugar nos dice, evitemos las habladurías. Evitemos las habladurías. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan. El sabio nunca vive pendiente de lo que dicen. Me tiene sin cuidado lo que digan y te tiene que tener sin cuidado lo que digan los demás. ¿Por qué? La habladuría es cosa de personas pequeñas. El que tiene que decir algo viene, enfrenta y dice, mirá, tengo esto, veo esto, ¿no es cierto? Pero la habladuría es lo que está caminando por atrás. Esto habla de un enanismo espiritual, si es que hay algún tipo de espiritualidad. Yo creo que el que anda en habladurías tiene muy poco del Señor y muy poco de vida espiritual. Muy poco de vida espiritual, realmente. La habladuría es cosa de personas enanas espirituales, espiritualmente raquíticas, por eso están en eso. No podemos estar atendiendo a personas pequeñas, no atienda a personas pequeñas. ¿Qué sucede con el que hace caso a las habladurías? Dice, yo las probé, dice el sabio. Todas estas cosas probé con sabiduría diciendo, seré sabio escuchando todo esto. Dice, pero la sabiduría se alejó de mí. Cuando escuché las habladurías, en vez de ser más sabio, fui más necio. Entonces no haga caso de las habladurías, no haga caso. Cuando Dios llamó a Abraham en uno de los momentos críticos de la vida, Él le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, sé apto. Y lo que tenemos que buscar es esto, andar delante del Dios Todopoderoso y ser aptos para aquello que el Señor nos llamó. Esta tiene que ser la meta de nuestra vida. Lo demás es cáncer de la sociedad. Pero la meta tiene que ser esta. Y por último, evitemos las tentaciones. Evitemos las tentaciones. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazo y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella. De la búsqueda de la sabiduría se saca una conclusión, que la tentación siempre acecha. Siempre acecha, siempre. Ese chico de 16 años que está siendo tentado, 15, 16 años, que está siendo tentado porque está en la explosión de las hormonas y es tentado, él piensa que la persona que tiene 70 años ya superó toda tentación. Y no es así. La tentación está siempre, siempre. Y lo digo porque era lo que yo pensaba cuando tenía 15 años. Que cuando veía a una persona grande decía, este ya llegó. ¿No es cierto? Nadie llegó. Todo el mundo es tentado permanentemente. Igual que el Proverbio 7 simboliza a la mujer seductora como la tentación. No pensemos que se reduce la tentación únicamente a los temas de la lujuria. La tentación son muchas cosas, la tentación del dinero, de la fama, de tantas otras cosas que hay. Esa es la tentación. El materialismo, la ambición de poder, la vanagloria de la vida, todo eso es tentación. Redes en las cuales nos enredamos y dejamos la sabiduría de buscar a Dios en primer lugar. Caminar sabiamente no es fácil. Pero cuando llegamos a Cristo comenzamos el camino de la sabiduría. Comenzamos el camino de manejar sabiamente nuestra vida. Estaba haciendo un programa de radio en Radio Mitre y conseguimos ese día que viniera
uno de los hombres más inteligentes que he conocido, que ya está con el Señor, que se llamaba Miguel Sandrino, doctor Miguel Sandrino de Villa María, Córdoba. Villa María, Córdoba. Era un hombre inteligentísimo, un conocedor a fondo de la antropología. Conocía de todo, porque hablábamos de química, de antropología, de farmacia, de medicina. Era un placer tenerlo una hora sentado en la radio para hablar. Era poco tiempo, porque se podía hablar de cualquier tema. Y un experto en teología, y un experto en Biblia. Me acuerdo cómo abría el programa. Dije, hoy tenemos con nosotros un sabio. Y él dijo, y dice bien, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios, y yo soy un hombre temeroso de Dios, por lo menos tengo el principio de la sabiduría. Y realmente es así. El que es temeroso de Dios tiene el principio de la sabiduría, y de ahí se va a elaborar el sabio. No el que le tiene miedo a Dios, ese es el que jamás lo entendió, sino el que tiene temor de Dios, el que tiene reverencia, el que mira para arriba y sabe que Dios está allí. Y entonces va a empezar a comportarse de acuerdo a esto, y entonces va a ir elaborando sabiduría. No conocimiento, el conocimiento es otra cosa. El conocimiento entra en cualquier cabeza que tenga, como decía el doctor las otras noches, las neuronas bien ramificadas. Entra cualquier conocimiento. Pero la sabiduría es cuando sabemos vivir, cuando sabemos aplicar eso a la vida. Y el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y si nosotros nos acercamos a Jesucristo y venimos a Él y le entregamos nuestra vida a Él, pero de corazón, no cristianos como esos de los que hay a montones, y así nos va en el país por todos esos cristianos que son nominalmente cristianos, pero que nunca han internalizado la fe y nunca la han vivido profundamente. La fe comienza con un quiebre en la vida, que es el momento en que yo me presento delante de Dios y delante de Jesucristo y digo, Señor, soy un pecador, me arrepiento, pero quiero empezar a seguir en tu camino y quiero tener una nueva vida desde hoy y quiero que seas el Señor de mi vida. Y en el momento en que uno da ese primer paso, allí Dios empieza a ser importante, no el bombero de la vida al que voy a llamar cuando se incendia la vida, sino el Señor de la vida. Y esto no nos convierte en santulones, no nos convierte en místicos, nos convierte en personas útiles a la sociedad porque tenemos a Cristo en nuestro corazón y en nuestra vida y porque lo seguimos. Y ese es el principio que después nos lleva a elaborar en nosotros la sabiduría. Quiere decir que todo aquel que tiene a Cristo tiene la semilla, y el asunto es hacer que esa semilla se desarrolle. Busquemos el principio de la sabiduría, que es el temor de Dios, y es tener a Cristo como presencia en nuestros corazones. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org.
Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de los grandes temas, una producción de Radio Transmundial.